Sí, buenos días, me presento, mi nombre es Oscar Rodríguez, estudiante de allí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y actualmente estamos cursando la materia de algoritmos con un código de 3013-03. Miramos que allí algunas fotos que puse en donde estamos allí relativamente haciendo algunas actividades en familia, ¿cierto? Tengo 30 años, soy de Tabio, Cundinamarca, vivo actualmente en la zona rural del pueblo. Estoy matriculado en la carrera de Ingeniería Electrónica en el CADE de Zipaquirá, Cundinamarca. Me gusta el deporte de ajedrez, acampar, ir de pesca y realizar el trabajo social junto con mi familia en una fundación llamada FEDMA. Aquí miramos otras fotos en donde estábamos acampando y estábamos pescando. Miramos que en esta materia de algoritmos estamos mirando el desarrollo de la guía de actividades. La etapa número 1, ¿sí? Que es la actividad de reconocimiento inicial, en donde veremos los siguientes términos y definiciones de los mismos. Primer término, algoritmo. Segundo término, diagrama de flujo. Tercer término, pseudocódigo. Vamos a mirar respectivamente el término algoritmo. ¿Qué significa o qué es algoritmo? En el contexto matemático, los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas que hace posible la ejecución de actividades, cumpliendo una serie de pasos continuos que no le originan dudas a la persona que realiza dicha actividad. Cumpliendo una serie de pasos, ¿cierto? Miramos que los algoritmos se pueden expresar de diversas formas. La primera, el lenguaje natural. Segunda, lenguaje de programación, pseudocódigo. Y cuarta, el diagrama de flujo. Los algoritmos se caracterizan porque se definen de manera específica en cada paso. Su efectividad. Esto significa que un sujeto puede realizar un algoritmo sin utilizar un ordenador y sus pasos son finitos. Por otra parte, se pueden clasificar de las siguientes maneras, según el sistema de signos cualitativos y cuantitativos. Los algoritmos cualitativos son aquellos que se realizan por medio de las palabras, lo que quiere decir que las órdenes vienen dadas en forma verbal. Por ejemplo, una receta de cocina. Por otra parte, los algoritmos cuantitativos son aquellos que se realizan por medio de cálculos matemáticos. Por ejemplo, si se desea saber cuál es la raíz cuadrada de un número, se puede aplicar algoritmos, según su función de ordenamiento, de búsqueda y de encaminamiento. Los algoritmos de ordenamiento son aquellos que llevan en orden los elementos que ingresan, dependiendo del orden numérico o léxico. Los algoritmos de búsqueda tratan de encontrar dentro de la lista que ingresa algún elemento en especial que cumpla con las órdenes dadas. Y por último, los algoritmos de encaminamiento. Estos deciden la manera de cómo se tendrá que transmitir la información que llega y cómo debe seguir los pasos establecidos. En el segundo término que miramos allí es el diagrama de flujo. Se llama flujograma o como también se le denomina el diagrama de flujo a una representación visual de una línea de pasos de acciones que involucran un proceso determinado.
En otras palabras, el flujograma radica en representar de forma gráfica diversos hechos, como por ejemplo, situaciones, acontecimientos, movimientos y relaciones de todo tipo, para lo cual se vale del uso de diversos símbolos. El uso de los flujogramas no se remite a una sola rama de estudios, por el contrario, es utilizado en gran parte de ellas, como por ejemplo en la programación informática, procesos dentro de una industria, psicología de la cognición o el conocimiento, de la economía, etc. Miramos allí otro término, ¿sí? Y es el de pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? El pseudocódigo es el que representa la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. El pseudocódigo utiliza para representar las acciones sucesivas, palabras reservadas en inglés, similares a sus homónimos en los lenguajes de programación. Miramos las diferencias y similitudes entre algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo, donde las diferencias son las siguientes. En el algoritmo es una sucesión de códigos de pasos y de operaciones. En cambio miramos que en el diagrama de flujo es la dirección de pasos mediante gráficas. Y en el pseudocódigo miramos que es el lenguaje flexible, fácil de entender al usuario, mas no a la máquina. Las similitudes son las siguientes. En el algoritmo comparten el mismo objetivo. Diagrama de flujo dependen el uno del otro. Y pseudocódigo marcan secuencia de pasos. Miramos las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera de la lógica de la programación. Análisis previo del problema. Diseño de algoritmo. Configuración del entorno de desarrollo y codificación. Compilación y pruebas. Documentación y mantenimiento. La importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras. Miramos que es la importancia de los algoritmos en la programación de computadores y en la informática en general es permitir realizar cierta actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quien deba realizarla, siendo un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y en una nueva oportunidad estaremos compartiendo algo otros términos y algo otros talleres de nuestra universidad, la UNAD. Muchísimas gracias.